La caída de Constantinopla también tuvo importantes repercusiones religiosas. El Imperio bizantino había sido durante mucho tiempo un bastión del cristianismo ortodoxo, y su colapso marcó un cambio dramático en el panorama religioso de Europa del Este y el Mediterráneo. Los otomanos, al ser musulmanes, introdujeron el dominio islámico en la región, y con ello, una nueva identidad religiosa y cultural comenzó a formarse en lo que una vez fue el corazón del cristianismo oriental. La transformación de la ciudad de Constantinopla en Estambul fue un símbolo profundo de este cambio. La Hagia Sofia, que había permanecido casi 1000 años como símbolo de la fe cristiana y la gloria bizantina, fue convertida en una mezquita. Este acto fue una poderosa declaración del dominio otomano y su compromiso de extender el Islam por toda la región. Sin embargo, los gobernantes otomanos fueron generalmente tolerantes con la diversidad religiosa y permitieron que cristianos y judíos continuaran practicando sus religiones bajo el sistema de millets, que otorgaba a las comunidades religiosas un grado de autonomía. A pesar de esta tolerancia, la caída de Constantinopla marcó el comienzo de una nueva era en la que la Iglesia Ortodoxa Oriental, una vez la fuerza cristiana dominante en la región, quedó relegada a un papel menor ante el creciente poder del Islam. La caída de Constantinopla también fue un catalizador para la propagación de nuevas ideas y tecnologías por toda Europa. El Imperio Otomano, en su expansión, desempeñó un papel fundamental en la conexión entre Oriente y Occidente. Los otomanos controlaban rutas comerciales importantes entre Europa, Asia y África, lo que facilitaba el intercambio de bienes, conocimientos y cultura. Este intercambio condujo al Renacimiento en Europa, cuando los eruditos y comerciantes tuvieron acceso a textos griegos y romanos antiguos que se habían preservado en el Imperio bizantino. Así, la caída de Constantinopla contribuyó indirectamente al renacimiento intelectual y cultural de Europa, ya que el redescubrimiento del conocimiento clásico ayudó a alimentar el auge del arte, la ciencia y la filosofía durante el Renacimiento. El asedio también tuvo un impacto profundo en el arte de la guerra. El uso de grandes cañones de artillería durante el asedio marcó un cambio significativo en las tácticas militares. El uso innovador de las armas de pólvora por parte de los otomanos demostró la creciente importancia de las armas de fuego en la guerra. Una tendencia que continuaría en los conflictos futuros. La efectividad de la artillería para derribar las murallas de Constantinopla señaló el fin del concepto medieval de fortificaciones inexpugnables. El asedio de Constantinopla fue un punto de inflexión en la historia militar que sentó las bases para el desarrollo futuro de la guerra de asedios y el uso de artillería pesada. Las consecuencias de la caída de Constantinopla también tuvieron un impacto profundo en la geopolítica de la región. Los otomanos, al haber conquistado una de las ciudades más poderosas y simbólicas del mundo, se convirtieron en una fuerza dominante tanto en Europa como en el Medio Oriente. El ascenso del Imperio Otomano, que duró hasta principios del siglo XX, tuvo implicaciones de gran alcance para el equilibrio de poder en la región. Los otomanos continuaron estableciendo uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia, controlando vastos territorios en el sureste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. La influencia del imperio seguiría moldeando el panorama político y cultural del Mediterráneo y más allá durante siglos. La caída de Constantinopla también marcó el fin de los intentos del Imperio bizantino por reclamar territorios perdidos y sus luchas por sobrevivir en un mundo cambiante. El Imperio bizantino había estado en declive durante siglos antes de su colapso final, con su territorio reduciéndose a lo largo del tiempo a medida que era absorbido gradualmente por los poderes emergentes del Imperio otomano, el occidente latino y varios grupos turcos y eslavos. El Imperio bizantino, una vez un centro de aprendizaje, arte e influencia religiosa, se había reducido a una mera sombra de su antiguo yo para el siglo XV. La caída de Constantinopla fue el capítulo final de la trágica historia del Imperio bizantino. Una civilización que alguna vez fue grande y que luchó por sobrevivir frente a probabilidades abrumadoras. El asedio y la posterior caída de Constantinopla también pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de los imperios más poderosos. A pesar de su riqueza, ubicación estratégica y defensas militares impresionantes, Constantinopla no pudo resistir la presión implacable de las fuerzas otomanas. El asedio fue un recordatorio brutal de que ningún imperio, por poderoso que sea, es invulnerable a las fuerzas de la historia.
Los eventos que rodearon la caída de Constantinopla tuvieron efectos duraderos en el mundo. La conquista otomana de la ciudad aseguró que los otomanos se convirtieran en la fuerza predominante en el Mediterráneo oriental, dominando las rutas comerciales y ejerciendo control sobre vastas regiones. El ascenso del Imperio Otomano alteró el curso de la historia, dando forma a la dinámica política y cultural de Europa, el Medio Oriente y el norte de África durante siglos. La caída de Constantinopla también tuvo un impacto duradero en el mundo cristiano. Marcó el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era en la que el equilibrio de poder en la región se desplazaría hacia el Islam. Para muchos cristianos, la caída de la ciudad fue vista como una pérdida trágica y un golpe profundo a su fe. En los siglos posteriores a la caída, muchos historiadores y eruditos mirarían hacia atrás en la caída de Constantinopla como el fin de una era, el capítulo final de la historia del Imperio Romano y el comienzo de un nuevo orden mundial. La caída de Constantinopla también tuvo un impacto significativo en la cultura, ya que la ciudad era un centro de conocimiento y arte. El Imperio Bizantino, a pesar de su declive, había preservado una vasta cantidad de textos antiguos y conocimientos de la antigua Grecia y Roma, que se perdieron en gran medida en el resto de Europa durante la Edad Media. Los eruditos bizantinos, al escapar del asedio otomano, trajeron consigo esos textos al mundo occidental, lo que ayudó a alimentar el Renacimiento en Europa. De hecho, los eruditos que huyeron de la ciudad trajeron consigo obras de filósofos y matemáticos como Aristóteles, Platón y Euclides, que posteriormente se tradujeron y estudiaron en Europa, marcando un renacimiento de la filosofía clásica. Este redescubrimiento de los textos antiguos también influyó en las artes, especialmente en la pintura, la arquitectura y la escultura, y se convirtió en un pilar fundamental de la cultura del Renacimiento. La caída de Constantinopla también impulsó el espíritu de exploración en Europa. La ruta terrestre hacia Asia, una de las principales fuentes de comercio de especias y bienes de lujo, estaba ahora cerrada debido al dominio otomano sobre los territorios intermedios. Esto motivó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia el este. Fue en este contexto que Cristóbal Colón se embarcó en su viaje hacia el oeste, lo que llevó al descubrimiento de América. La caída de Constantinopla, por tanto, no solo alteró el equilibrio político, sino que también tuvo un profundo impacto en la economía global, dando forma a la edad de los descubrimientos y la expansión europea en los siglos siguientes. Aunque el Imperio Otomano heredó el poder en la región, la caída de Constantinopla también representó el fin de una era en términos de poder cristiano en el este. El Imperio Bizantino había sido una de las entidades políticas más importantes del cristianismo oriental, y su caída dejó un vacío de poder que nunca se llenó por completo. La influencia de la Iglesia Ortodoxa, que había estado centrada en Constantinopla, comenzó a disminuir frente al creciente poder del Imperio Otomano. A medida que el Imperio Otomano se expandió, la fe islámica se convirtió en la religión dominante en la región, y las iglesias cristianas fueron convertidas en mezquitas. La famosa iglesia de Santa Sofía, una de las maravillas arquitectónicas del mundo, fue convertida en una mezquita, lo que simbolizaba el cambio de la cristiandad al Islam en la ciudad. Sin embargo, a pesar de su dominio, el Imperio Otomano no fue completamente homogéneo. A lo largo de los siglos, los otomanos gobernaron una población diversa que incluía cristianos, judíos y musulmanes. A pesar de la conversión de Santa Sofía en mezquita, los otomanos adoptaron una política de tolerancia religiosa en la que se permitió que las comunidades cristianas y judías practicasen su fe bajo su propio sistema legal. Esto permitió a los cristianos ortodoxos seguir siendo una parte vital de la sociedad otomana, aunque el poder político ya no estaba en sus manos. La complejidad y diversidad de los otomanos también se reflejaron en su sistema administrativo, que incorporó diferentes culturas y religiones en un intento por consolidar su vasto imperio. A lo largo de los siglos siguientes, el Imperio Otomano continuó su expansión, dominando vastas partes de Europa del Este, el Medio Oriente y África del Norte. Aunque en sus primeros años estuvo marcado por su expansión militar y éxito político, el imperio eventualmente comenzó a declinar. A medida que los siglos pasaron, los otomanos fueron perdiendo el control sobre sus territorios, y muchas de las regiones que alguna vez estuvieron bajo su dominio comenzaron a buscar su independencia.
Las guerras mundiales, especialmente la Primera Guerra Mundial, fueron el golpe final para el Imperio Otomano, que terminó colapsando en 1922, dando lugar a la formación de la República de Turquía bajo Mustafa Kemal Atatürk. El colapso de Constantinopla en 1453 dejó una marca profunda en la historia mundial que perdura hasta el día de hoy. No solo alteró el equilibrio político y religioso en Europa y Asia, sino que también tuvo consecuencias económicas, culturales y sociales que cambiaron el curso de la historia para siempre. Las ramificaciones de esta caída aún se sienten en los conflictos y tensiones políticas que siguen afectando a la región del Medio Oriente, y la ciudad misma sigue siendo un símbolo de la eterna lucha entre el este y el oeste, el Islam y el cristianismo, y el poder y la resistencia.